están referidas a dos materias que ustedes ya cursaron, que son Introducción al Estudio del Derecho y Teoría del Estado. Es importante tener el conocimiento o recordar lo que se trabajó o lo que ustedes trabajaron en estas dos materias, porque precisamente la teoría constitucional tiene como antecedente teórico la teoría del Estado y la introducción al estudio del derecho. Es decir, no podemos empezar con el estudio de la teoría constitucional si no tenemos los antecedentes básicos, primero de lo que el derecho conlleva, ¿no? De la connotación del derecho, de lo que conlleva, de lo que es el derecho, y también de lo que es el Estado. Esos dos aspectos son importantes para nosotros poder abordar la teoría constitucional. No podemos, por ejemplo, analizar lo que es la Constitución si no tenemos previamente el antecedente de lo que es la legislación, por ejemplo, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Legislación y Constitución son dos cosas diferentes, aunque cada uno de ellos tiene unas ciertas similitudes y ciertas características que los hacen similares, pero son diferentes. Entonces no podemos nosotros empezar a analizar lo que es la Constitución si no tienen ustedes las bases de lo que es la legislación. Y de ahí la importancia de que se estudie de primera mano o de inicio la introducción al estudio del derecho, que es como se denomina la materia o la unidad de aprendizaje en la currícula de la licenciatura en Derecho, ¿no? Se denomina Introducción al Estudio del Derecho. Pero en otra denominación, en una denominación doctrinaria, digamos, la Introducción al Estudio del Derecho se denomina Teoría General del Derecho. Seguramente ustedes se percataron de que esa materia se denomina así, se denomina Teoría General del Derecho. Y esto porque incluso los doctrinarios o los teóricos de la Teoría General del Derecho tienen sus libros incluso titulados de esa manera. Seguramente ustedes estudiaron el libro de Eduardo García Maínez, de Introducción al Estudio del Derecho, García Maínez también lo maneja, lo expresa como Teoría General del Derecho. Y esto sucede así porque cuando nosotros empezamos con el estudio en una carrera profesional, nosotros arrancamos con las partes introductorias o con las materias introductorias para empezar a introducirnos, valga la redundancia, para empezar a introducirnos a lo que es la materia. Entonces, en la Facultad de Derecho, en el currículo de la licenciatura en Derecho, tenemos que empezar básicamente con el estudio y con la reflexión y el análisis de las cuestiones generales de lo que es el derecho, ¿no? Y esto nos lo da la Teoría General del Derecho. Y de la misma forma que nos lo da la Teoría General del Derecho, de la misma forma el Estado o la teoría del Estado nos proporciona los lineamientos generales acerca del Estado. De hecho, algunos doctrinarios manejan la teoría del Estado como teoría general del Estado, ¿no? Algo similar a la teoría general del derecho. Y se le denomina teoría general del Estado porque es la materia con la que se empiezan las generalidades de lo que es el Estado. Y esto es importante porque a partir de aquí se tiene un panorama general sobre lo que es el Estado. De hecho, esta materia de teoría del Estado o teoría general del Estado, como incluso se denomina en otras universidades, se estudia no solamente en la carrera de licenciado en Derecho, sino que se estudia en otras carreras, ¿no? En otras áreas, la teoría del Estado, sobre todo en otras áreas que tienen que ver con actividades de carácter gubernamental o con actividades de carácter institucional. En esas actividades se estudia la teoría del Estado porque tiene que ver con la estructura estatal. El profesionista en esas áreas, que son áreas propiamente generalmente de las ciencias sociales, el profesionista tiene que tener un conocimiento cabal acerca de la estructura del Estado, ¿no? ¿Cómo se estructura el Estado? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Etcétera, ¿no? De tal manera que estas dos materias, tanto la introducción al estudio del derecho como la teoría general del Estado, nos proporcionan los mínimos para poder nosotros empezar a estudiar la teoría constitucional. Y de la misma forma en que la teoría general del derecho y la teoría general del Estado estudian y analizan la panorámica de esas dos materias o de esos dos conceptos que son el derecho y el Estado, de la misma forma la teoría constitucional
tiene como objetivo analizar el panorama general y los lineamientos básicos y generales, ¿no?, panorámicos de lo que es la Constitución. Es decir, en la materia de teoría constitucional vamos a responder una pregunta muy específica, ¿no?, muy específica, que atiende a la esencia de la materia. Y la pregunta específica es: ¿qué es la Constitución? Nos vamos a responder eso. Ajá. En esta sola pregunta de ¿qué es la Constitución? Nos vamos a llevar los 6, bueno, no son 6 meses del semestre, nunca son 6 meses, son como 4, ¿no? Pero en contestar esa pregunta y todas sus implicaciones de esa pregunta de ¿qué es la Constitución?, nos vamos a llevar prácticamente los casi 4 meses que tenemos para agotar este semestre o este periodo. Y esta pregunta es tan importante porque atiende específicamente a lo esencial del concepto de la Constitución. No solamente se trata de responder a secas lo que es la Constitución, porque además no sería, incluso la respuesta a secas o la respuesta simple, digamos, la respuesta corta, incluso esa respuesta es muy amplia. Pero en esa respuesta implica también otras cuestiones, ¿no? Como aparte de qué es la Constitución, cómo funciona la Constitución, cómo se crea, cómo funciona, cuál es el papel, quién la crea, quién la modifica, en dónde la consulto, para qué me sirve, quién la aplica, cómo la aplica, ¿no? Cuáles son sus características, cuáles son sus partes, la parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? Famosísimas sus partes de la Constitución, la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución. Eso lo vamos a ver. Todas estas preguntas y otras que están también adicionales a esto son las que vamos a revisar en la materia. Pero, repito, no podemos empezar a analizar la materia de teoría constitucional si no tenemos el antecedente de lo que es el derecho, y específicamente de lo que se estudió en la materia de introducción al estudio del derecho. ¿Por qué? Porque legislación, ya les decía hace rato, que legislación y constitución son dos cosas diferentes. El derecho y la legislación son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Hay quien confunde, ¿no? Hay quien dice, pues es que el derecho y la ley es lo mismo. No, son dos cosas diferentes. Hay quien confunde derecho con constitución, son dos cosas diferentes. Cada una tiene características distintivas, aunque comparten algunas ciertas características, ¿no? El derecho y la Constitución, o la ley y la Constitución, comparten algunas características que son coincidentes, pero no son lo mismo, ¿no? De tal manera que ustedes deben de saber lo que es una legislación. A estas alturas, como ustedes ya cursaron esa materia y desde luego la aprobaron, a estas alturas ustedes deben de saber, por ejemplo, qué es la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cuál es la característica de la ley? ¿Quién crea la ley? ¿No? ¿Bajo qué procedimiento se crea? ¿Qué órgano la crea? ¿Qué características tiene el órgano que crea la ley? ¿No? ¿Cuáles son las etapas que se deben de agotar o que se deben de cumplir para crear la norma desde la iniciativa? Recuerden ustedes el proceso legislativo, ¿no? Desde la iniciativa hasta la puesta en vigencia, ¿no? ¿Cuáles son esos procedimientos, esas etapas? ¿Cuáles son las autoridades? Y además, esa autoridad legislativa forma parte del Estado porque forma parte de un poder, de uno de los 3 poderes, ¿no? Y como forma parte de uno de los 3 poderes, en realidad son uno de los 3 poderes del Estado, que es el poder legislativo, el encargado de crear las leyes. Y el poder legislativo es entonces, junto con otros 2 poderes, el ejecutivo y el judicial, los que conforman la división de poder, la tradicionalmente llamada división de poderes del Estado. Y aquí es donde entramos con el estudio de la teoría del Estado. Aquí es donde entra la importancia del Estado. No podemos nosotros abordar el estudio de una constitución, que es el documento fundamental que estructura a un Estado, si no sabemos qué es un Estado. No podemos nosotros empezar a analizar y estudiar
la Constitución como un documento regulatorio de la vida de la población como un elemento del Estado, si no sabemos cuáles son los tres elementos del Estado, población, territorio y gobierno, ¿no? Y si no sabemos qué es un Estado, o cómo funciona un Estado, ¿no? Y qué tipos de Estado hay, qué tipo de Estado es el Estado mexicano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿Democrático, republicano, federal? ¿No? ¿Por qué el Estado, por qué, por ejemplo, México, el nombre oficial de México, ¿cuál es el nombre oficial de México? Todos decimos que es México, pero el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué México se llama oficialmente Estados Unidos Mexicanos? Algo parecido al país, a nuestro vecino país del norte, ¿no? A Estados Unidos, que tradicionalmente o comúnmente le decimos Estados Unidos, pero el nombre oficial de Estados Unidos es Estados Unidos de Norteamérica, claro, en inglés, ¿no? Y el nombre oficial de México no es México, es Estados Unidos Mexicanos. Entonces, hay una razón por la que México se llama oficialmente o se denomina oficialmente Estados Unidos Mexicanos, ¿no? La razón es porque México se compone de 32 entidades federativas, que son estados, y esas 32 entidades federativas, o esos 32 estados, incluyendo desde luego la ahora Ciudad de México, o antes Distrito Federal, están unidos. Esos 32 estados o esas 32 entidades federativas están unidos o unidas en una federación. Y esto provoca que México sea un estado federado cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Pero esto nos lo da el haber estudiado la teoría del Estado. Por eso les digo que es muy importante, para poder entrar a estudiar la Constitución, es muy importante tener los antecedentes de la teoría del Estado y también de la introducción al estudio del derecho.